Dios les bendiga, mis hermanos. Pues es un día muy especial para nosotros porque hemos estado motivándoles para que estén este día, el día de mañana y el miércoles en estos cultos especiales. Y pues nos sentimos muy privilegiados también de que el predicador de estos 3 días es nuestro hermano Osiel Méndez. Él es pastor allá en el Naranjo, San Luis Potosí. Allá él es pastor, una bonita iglesia, un templo muy grande también que está en crecimiento. Y él es el líder de allá de nosotros, que nos apoya, y es una bendición tenerle. Le agradezco públicamente que haya aceptado, que haya venido con nosotros estos días. Y estos días usted debe prepararse, porque la idea, hermanos, es que seamos motivados a esa búsqueda del Espíritu Santo. Y hoy vamos a escuchar 3 hermosos mensajes estos días, el día de hoy, mañana y el miércoles cerramos. Y es muy importante que cada uno de nosotros, ya se los he explicado de muchas maneras, que es esencial que como cristianos estemos bien identificados con ese sello del poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Y con nosotros el hermano Osiel, le damos el lugar y le damos un fuerte aplauso, lo recibimos, y que Dios hable lo que tenga que hablar a través de su siervo. Osiel, bienvenido, Osiel. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto estar. Pueden sentarse, pueden ocupar su lugar. Qué gusto estar con ustedes acá en Centro de la Familia Cristiana. Agradezco también públicamente la invitación de su pastor, presbítero Raúl García, nuestro secretario de distrito, por esta distinción, hermanos, de invitarnos para estar 3 días. Así es que estamos contentos de estar acá, y quisiera invitarle al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que vaya conmigo ahí en la palabra para estar en la escritura. Quisiera que pudiéramos estar, hermanos, específicamente ahí en el versículo 42 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 43 en adelante. Cuando lo tenga puede glorificar al Señor. Vamos a leer la palabra. Se lee de la siguiente manera, en el nombre del Señor. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. ¿Cuántas maravillas? Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ¿cada cuándo? Cada día a la iglesia los que habían de ser. Incline su rostro. Padre, estamos hoy aquí confiando en el poder de tu palabra. Tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra es viva y eficaz. Tiene el poder de partir el alma y el espíritu, aún hasta las coyunturas, Señor, y el poder de discernir las intenciones y pensamientos del corazón. Oh Espíritu Santo, esta palabra fue inspirada por Dios para redarguir, para instruir, para edificar, pero también para liberar y para sanar. Oh Señor, manifiéstate en esta vida, manifiéstate en esta iglesia. Estamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Quiero primero hablar de este pasaje porque estamos hablando de la semana del bautismo en el Espíritu. Y hablar, hermanos, del Espíritu Santo es hablar del motor de la iglesia apostólica. Hay un motor que movió, inspiró y ungió a la iglesia para poder cumplir la tarea que Dios les encomendó. Y ese motor fue Espíritu Santo. Y sabe, es imposible hablar de la iglesia sin hablar del Espíritu. Pero la realidad de las cosas es que en la actualidad las estadísticas dicen que el tema del Espíritu Santo en nuestras congregaciones pentecostales ha ido en disminución.
¿Sabe por qué? Porque la iglesia actual o contemporánea ha llegado a pensar, hablo en general, ha llegado a pensar que el profesionalismo, la intelectualidad se equiparan al espíritu. Y quiero decirle que de ninguna manera, ni el academismo, ni la teología, aunque son parte de la iglesia, pueden sustituir al poder y la virtud del Espíritu Santo entre nosotros. Es decir, si la iglesia descuida ese elemento o esa virtud, como usted le quiera llamar, tan importante que es la visitación y la unción del Espíritu Santo, la iglesia irá poco a poco en decadencia hasta llegar al grado de convertirse en una asamblea de religiosos, pero no en una iglesia poderosa como Cristo quiere. Aleluya. Hay una urgencia hoy. La urgencia es que necesitamos que la iglesia sea revitalizada con el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora mire, cuando vemos este pasaje de la Biblia, entonces Lucas, que es el autor de Hechos, empieza a describir, hermanos, las experiencias que tenía la iglesia apostólica. Ellos no buscaron ser un modelo, pero se convierten en el modelo de toda iglesia. Hay gente a veces preocupada. Soy presbítero y trabajamos allá con las iglesias y hemos trabajado en el distrito por 15 años. Y muchas veces la gente busca modelos. Y buscan modelos de iglesias para ser como o tener lo que tienen. Pero el modelo más importante de la iglesia está aquí en la Biblia. Y el modelo principal de la iglesia es la iglesia apostólica, la iglesia que Jesucristo fundó a través del poder del Espíritu Santo. Y tenemos que voltear a verlos a ellos para saber qué nos está faltando. Tenemos que voltear a mirar hacia esa iglesia para ver qué es lo que necesitamos para que nuestros cultos sean pentecostales, para que nuestras reuniones sean visitadas por el poder del Espíritu de Dios. Y mire, yo encuentro aquí 4 expresiones. Yo le he llamado así 4 expresiones de la iglesia pentecostal. Y yo creo que estas 4 expresiones deben estar presentes hoy en nuestra vida y en nuestra congregación si queremos las manifestaciones del Espíritu de Dios. Lo primero que podemos encontrar, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Y dice la razón del contexto del texto. Dice, porque muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Número 1. La primera característica de la iglesia pentecostal es que es una iglesia que experimenta las maravillas y señales de Dios. Repito, es una iglesia que experimenta las maravillas y señales de Dios. Martín Lutero dijo que los milagros eran las campanas de la iglesia cristiana. Es decir, que cuando había milagros sobrenaturales en la iglesia, la gente iba a ser atraída, la gente iba a ser movilizada, la gente iba a comprobar la veracidad del poder glorioso de Dios. No somos una iglesia solamente pentecostal por la historia. Somos una iglesia pentecostal porque todavía creemos en las maravillas y en las señales que hace el Espíritu de Dios, aleluya, en medio de la iglesia. Y si la iglesia no está experimentando esas maravillas y señales, necesitamos volver a ello, porque entonces está faltando esa virtud poderosa del Espíritu Santo entre nosotros. El texto dice que eran muchas, para distinguir Lucas de que eran diarias. No había un culto sin manifestaciones de ese tipo. Es interesante que esta distinción de las maravillas y señales, la autoría era del Espíritu Santo de Dios, aunque dice que era por mano de los apóstoles. El indicio de Lucas estaban tan ungidos que todo el tiempo había manifestaciones y señales del poder de Dios a donde los apóstoles iban y donde la iglesia se reunía. Alabado sea el nombre de Jesucristo. De hecho, hermanos, Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos
y sanarán, tomarán cosa mortífera y no les dañará. ¿Por qué? Porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. El asunto es que la iglesia del presente, generalizo, está tan desesperada que en lugar de que las señales las sigan a ella, ella anda siguiendo las señales. A ver si está aquí conmigo. ¿Por qué buscar las señales cuando bíblicamente las señales nos iban a seguir a nosotros? Y entonces esa sensación de andar buscando las señales ha llevado a muchas iglesias a perder de la verdadera y sana doctrina. Porque ya no buscan, andan buscando donde hay ruido, donde hay sonido, donde hay fuego, donde hay cosas, pero se están despegando de la esencia, de sus raíces, de sus cimientos. Cuando alguien está bien firme en su teología, en lo que él cree en Jesús, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no tiene que andar buscando en ningún otro lugar, porque la Biblia dice que las mismas señales se manifestarían ahí en la vida de aquella persona que cree verdaderamente en Jesucristo. Es decir, la iglesia, hermanos, debería vivir y experimentar las manifestaciones del Espíritu Santo simplemente por creer en Cristo y seguirlo con todo su corazón. No hay otra forma, hermanos, de experimentar el poder y la gloria de Dios. Voy a ser más específico. No tiene que andar buscando tan lejos. Aquí Dios puede hacerlo otra vez. No voy a tocar fibras sensibles de nadie, ni de predicadores amados, ni teleevangelistas de nadie, pero a veces la gente ya le cree más al teleevangelista. Amén, si está aquí conmigo. Ya anda mandando más para allá sus ofrendas. Él es el mismo de ayer, hoy. Si Él sanó ayer, sanará hoy. Si Él bautizó ayer, bautiza hoy. Si Él se derramó en un aposento alto, se puede derramar hoy en este lugar. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que cree en las maravillas, señales del poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que volver entonces, amados hermanos, a decirle al Espíritu de Dios: ven sobre nosotros, porque necesitamos de las maravillas y señales que todavía tú haces en medio de la iglesia. Alabado sea Jesucristo. Hoy quiero decirle, hermano, que no puede haber un Pentecostés sin señales y manifestaciones de Dios. Tenemos que volver a ello. Tenemos que decirle al Señor: necesitamos, como el himno número 1, aposento alto, necesitamos que nos envíes otra vez tu gran poder y que tu gloria inunde este lugar. Y que niños, hermanos, yo he visto niños de 5 años hablar en lenguas, bautizados por el Espíritu Santo. He visto, no hay una edad, he visto milagros como usted no puede creer. Pero ¿sabe por qué? Porque somos una iglesia que cree que las manifestaciones son para hoy, que la evidencia es para hoy, que solamente tenemos que clamar al Padre y unirnos como iglesia, como en esta campaña, y decirle: oh Señor, necesitamos tu gran poder, y las señales y las manifestaciones de Dios volverán sobre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. La palabra es clara cuando dice que se manifestaba a través de la mano de los apóstoles. Es por eso que quiero decir, amado hermano, hermana, que la realidad de la manifestación de estas señales y maravillas provenía de los siervos de Dios que habían sido ungidos por el Espíritu Santo, como lo eran los apóstoles. Hoy quiero decir que donde hay una congregación reunida que cree en estas señales y maravillas y clama a Dios con todo su corazón, Dios puede manifestar su gran poder. Estábamos en la iglesia, ahí donde estamos pastoreando, Centro Familiar El Calvario, y estábamos en un culto de jueves que le llamamos allá los jueves de sanidad y de poder. Así se llaman los cultos de jueves. Toda la noche se llaman cultos de sanidad y de poder. Y teníamos ahí una hermana, y estaba una hermanita que había llegado de Aguascalientes porque fue con un cirujano para sus ojos, y le habían operado su retina. Tenía un problema muy serio, y aún con la cirugía ya veía el 50%, no quedó bien. No había mucha solución, todavía traía las puntadas sobre su ojo. Y ella es ujier, es servidora en la iglesia. Ese culto es a las 7 de la noche, estaba oscuro, y la hermana estaba en la puerta del auditorio. Le tocó estar ahí en esa posición recibiendo a los hermanos.
En esa noche empezamos a hablar, al que cree todo lo es posible, predicamos ese mensaje, usted conoce ese pasaje, y empezamos a hablar del poder sobrenatural de Dios y que el Señor sigue sanando y sigue haciendo milagros. La hermana era, repito, estaba de servidora, o sea, ella no pudo estar en una silla, no estuvo degustando de cerca el mensaje y tampoco pudo estar de lleno en el altar porque tenía una posición que cubrir. Pero dice la hermana que mientras estábamos orando, la presencia de Dios descendió de tal manera que el fuego del Espíritu Santo se podía sentir. La hermana estaba por lejos del altar, estaba ya por la puerta del templo, pero la presencia de Dios se empezó a mover y la hermana dice que lo único que dijo estando allí, dijo: Señor, acá estoy lejos, estoy cuidando esta puerta, me tocó estar acá en tu casa sirviendo el día de hoy, pero Señor, tú eres el mismo y tu Espíritu Santo que está allá en el altar tocando gente, también puede tocarme acá. Y Espíritu Santo, yo también quiero de esa virtud gloriosa. Y empezó a hablar la hermana allá en la puerta, solita, con otro su compañero que estaban orando allá. De pronto dice la hermana que sintió un calor en su rostro, sintió algo como que le quemaba el rostro y empezó a orar y a adorar a Dios. De tal manera, hermanos, que a los minutos la hermana estaba en la presencia de Dios allá a la distancia. Dice la hermana que empezó a querer danzar ahí, aleluya, a sentir el fuego de Dios, no lo pudo resistir. Empezó la hermana ahí a cantar, a alabar a Dios, donde estaba sintiendo la presencia de Dios. Oiga, hermano, se acabó la administración y la hermana, bendecida, se fue a su casa, encendió su camioneta, iba su esposo con ella y empezó a notar algo raro camino a su casa. Ellos viven a 4 cuadras del templo, muy cerca. Y la hermana notaba algo raro en su vista, como que no le cuadraba como estaba viendo. Llegó a su casa la hermana, se miró al espejo y notó algo raro. Dijo: son las 10:30, casi 11 de la noche y estoy viendo muy bien. Y la hermana se tapa el ojo bueno y se deja el malo, el que según estaba operado con el 50% de la visión. Y la hermana mira y mira perfectamente, se tapa el otro y mira mejor todavía con el ojo que estaba recién operado que el otro. La hermana se empieza a asustar, dice: algo pasó, algo me pasó. Y le dijo a su esposo: ven Arturo, algo me pasó. ¿Qué tienes? Chécame, ponme la lámpara, revísame el ojo, yo siento algo como un cosquilleo todavía en mi ojo. Bueno, el esposo le empezó a revisar, le dijo: mujer, ¿qué te pasó? ¿Por qué? No se te ve nada en tu ojo, no te ve puntada, no se te ve nada de lo que tú traías allá. Dijo: pues no sé, pero yo sentí el poder de Dios en el culto y sé que algo hizo el Espíritu Santo. Oiga, hermano, la hermana no se quedó con ganas. Al otro día en la mañana, que hubo oración por la mañana, fue y se fue a parar a donde estaba. ¿Qué cree que encontró tirado ahí? El lente de contacto que tenía puesto encima para ayudarle a ver el 50%. Lo vio tirado ahí, se lo botó el Espíritu Santo, tocó su vida, le botó las puntadas de atrás que traía en la retina y estaba viendo al 100% con ese ojo que no podía ver. Ahora la hermanita maneja de noche y no la paran a la hermana. Ahora el hermano dice: no sé, Señor, por qué la sanaste. ¿Y dónde está la hermana? Anda por allá por bodega. ¿Dónde la hermana? Anda por allá por el río. Gloria a Dios. 10, 11 de la noche. Eso hace el poder sanador de Dios. Esas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Esas son las señales que Dios ha establecido en su palabra. Y debemos creer que son para hoy. Y debemos creer que Dios las hace. Si tú llegaste hoy enfermo en esta noche, puedes creer, Dios puede hacer un milagro en tu cuerpo. El Espíritu Santo puede sanarte, porque para eso es que el poder del Espíritu vino, para producir manifestaciones y señales. Pero después del versículo 44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Cuando usted lee este texto, yo creo que más de alguna vez haber pensado: ¿cómo es que tenían todo en común si somos tan diferentes? La diversidad de la iglesia parece ser que no lo permite. Sin embargo, lo que quiere decir Lucas no era que pensaban igual, era que tenían un mismo sentir. En el capítulo 2 empieza a decir que eso vivían. Estaban juntos, pero también unánimes, o sea, en un mismo sentir. Esto significa, hermano, que una característica segunda de la iglesia pentecostal es la unidad. Yo he entendido algo: donde el cuerpo de Cristo está unido, ahí envía Jehová bendición y vida eterna.
donde hay ese deseo, esa hambre, donde hay esa unidad para que el Señor visite, para que el Señor bendiga, Él va a derramar de su poder, de su presencia. Dígale a su vecino, nos conviene estar unidos. Dígale. ¿Sabe por qué? Porque es un principio que produce avivamiento. Dios no puede visitar una iglesia en división. ¿Sí sabe qué significa la palabra división? Está compuesta di y visión. Es una palabra que significa no estar de acuerdo a la visión, no estar de acuerdo a la visión, salirse de la visión. Y aquí todo mundo tiene que estar unido a la visión que Dios ha traído a este lugar. Porque cuando la iglesia está unida a la visión, Dios está dispuesto a mandar la unción. Pero cuando la iglesia no está unida a la visión de Dios, sino que cada quien busca lo suyo, sino que cada quien piensa en lo suyo y no en la obra de Dios, entonces Dios retiene su bendición y su presencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando la iglesia está unida es que ha entendido que Dios no nos llamó a ser de un color, Dios no nos llamó a buscar el bien propio, sino el bien de la obra, el bien de la obra de Dios, de la iglesia. Y cuando la iglesia tiene una misma visión, un mismo sentir, entonces Él envía el poder glorioso del Espíritu Santo. Los 120 se metieron al aposento alto y no tenían otra cosa más que una misma visión y un mismo sentir. Señor, mándanos tu presencia. Señor, envíanos la promesa. Señor, necesitamos la promesa. Dijiste que no nos moviéramos de aquí hasta que descendiera tu poder. ¿Y qué pasó cuando la iglesia se unió? 10 días bastó para que llegara el día de Pentecostés y aquel aposento alto fuera lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y quiero decirle algo, un dato interesante. Lucas dice en un aposento, no en el templo. Porque el aposento alto no estaba en el templo. Era una sección diferente en una segunda planta de una casa. Miles estaban en el templo trayendo ofrendas del Pentecostés porque era la fiesta. Miles estaban agradeciendo, está bien. Pero 120 estaban encerrados en un mismo sentir, en un techo allá, segunda planta, diciéndole al Señor, mándanos la promesa, necesitamos la promesa, anhelamos la promesa. Había miles, pero solo 120 tuvieron la visión. Había miles, pero solo 120 tenían esa hambre. Había miles en el templo, pero solo 120 se metieron a orar y ayunar en un mismo sentir para que Dios enviara la promesa. No quiero hablar de números, pero quiero decirle algo. No siempre los números son los que mueven a Dios. Porque de miles, 120 buscaron la promesa. A Dios no lo mueven los números, a Dios lo mueve el hambre. A Dios no lo mueve, hermano, perdóname que te diga esto, pero yo sí predico, el pastor Raúl sabe. Yo creo que por eso me invito. Y si no, dijo un amigo, pues ya no me va a invitar, pero bueno. Pero hay gente que piensa que Dios tiene iglesias favoritas o ministerios favoritos. Dios no tiene nada de eso. Dios tiene gente que le busca y que tiene hambre. Estamos en un pueblo muy pequeño de 25,000 habitantes. Una iglesia que construimos, el pastor estuvo ahí, para 800, casi 1,000 personas. Mucha gente dirá, ¿qué hace un templo así en un pueblo así? De hecho, cuando lo estábamos construyendo, la gente decía, qué locura. Qué locura de este pastor, se le metió la loquera. Va a ser un templo tan enorme para cuánta gente que tiene el pueblo. Pero sabe una cosa, nos dimos cuenta de algo, que donde está Dios quiere estar la gente ahí. Donde está el poder del Espíritu Santo quiere estar la gente ahí. Donde está el fuego de Dios, ahí está la gente. Ahí está la gente. Ahí donde hay una iglesia que busca el poder y la gloria de Dios, ahí va a haber mover, ahí va a haber gente que va a estar buscando la gloria del Señor. Y sabe una cosa, ¿por qué? Porque esos 120 que se apartaron tuvieron un mismo sentir, una misma visión. Hoy Dios te está llamando, iglesia, a tener una misma visión, un mismo sentir. A donde Dios diga, hoy está diciendo Dios, prepárate, iglesia, equípate, permíteme llenarte con mi presencia. Porque ninguna iglesia va a ser efectiva
si no está llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Ningún líder, ningún diácono, ningún presidente de ninguna sociedad va a funcionar si no está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Así es que hoy esta campaña es para que Dios te llene, es para que Dios te unja, es para que el Espíritu Santo te bautice. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que va a mover tu vida, tu familia, tu ministerio. Los dones que Dios te ha dado se van a mover a través del Espíritu Santo de Dios. Pero necesitamos tener una misma visión. Quiero hablar de mi iglesia porque prefiero poner de ejemplo a mi iglesia para que no haya sentimientos. Hace unos años atrás llegaron las elecciones, las famosas elecciones de cada año de la iglesia. Y una hermanita fue electa para la sociedad de damas y otra hermanita también la propusieron. Y la hermanita días antes nos había dicho: pastor, yo quiero servir a Dios, yo amo a Dios, amén. Dijo: pero mire, las cosas se escuchan por allí que quieren proponerme las damitas. Ajá. Dijo: pero también quieren proponer a la hermanita tal. Y sabe, pastor, yo quiero ser bien sincera porque Dios conoce mi corazón. Yo no puedo trabajar con esa hermana. La quiero mucho en el amor de Cristo. Yo dije: sí, porque en tu amor no creo. La quiero mucho en el amor de Cristo. Pero ¿sabe qué, pastor? No funcionamos. Somos como agua y aceite, como el PRI y el PAN. Perdón. Somos como, no sé, ¿verdad? No funcionamos. No funcionamos. Perdón. Y le dije yo: hermana, pues ore a Dios y dígale a Dios que haga su voluntad. Todavía no sabe usted, todavía no llega el día. Ore a Dios. Sí, pastor, yo voy a orar. Pero quiero que lo tome muy en cuenta, pastor, lo que le estoy diciendo. No, está bien, hermana, vamos a orar a Dios. Llegaron los días de las elecciones. Eligieron a la hermanita esta. Estaba muy contenta, gloria a Dios. Pero propusieron a la otra hermana como secretaria. La hermana pensó: el pastor ya sabe, ya hablé con él, me adelanté. Ahora que la otra hermana la propongan, el pastor va a decir: hermana, yo tengo un detalle ahí, hermano, vamos a proponer a alguien más. Hay razones que ya hablamos. La hermanita se me quedó viendo inmediatamente. La hermana tal quedó. Terminaron las elecciones, se acabó el culto, la hermana vino y me dijo: pastor, ¿qué hablamos, pastor? Usted y yo habíamos hablado, pastor, usted sabe mi sentir. Le dije: mire, hermanita, le voy a decir una cosa. Dios la puso allí por una razón. Pero ¿cómo, pastor? Usted sabe que las damas. Es más, hermanita, quiero decirle algo. No va a acabar este año, usted va a ser la mejor amiga de esa hermana. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo cree? Claro que sí, hermana, se van a querer, se van a amar. ¿Sabe por qué? Porque por eso Dios se la puso a un lado. Porque le está costando unirse a ella, le está costando tener el mismo sentir, le está costando amarse. Por eso Dios se la puso todo un año para que la tenga ahí cerquita y se escuchen y se hablen. Oiga, hermano, la hermana dijo: no sé qué está diciendo, pastor, pero si usted dice, está bien, pastor. Oiga, hermano, llegó octubre, se andaba acabando el año, ya venían las nuevas elecciones. Las hermanitas tome café juntas. Yo le decía: estas juntas para mí son más de diversión que de plática, porque de planeación, le decía yo, porque puro café, puro. No, yo no salgo de la casa de la hermanita. Terminaron unidas, las damas terminaron bendecidas, la iglesia se levantó, la sociedad de damas se levantó. ¿Sabes por qué? Nos conviene estar unidos. Nos conviene estar unidos, nos conviene unirnos a la visión de Dios. Y sabes, en la visión de Dios no entra lo que tú piensas, no entra lo que tú sientes, es el bien de la obra, es lo que Dios va a hacer, que la gente sea salva, restaurada, que la gente sea sana, que Dios transforme, que Dios bendiga. Porque cuando alguien está unido a la visión de Dios, ha entendido el propósito del Señor. Y sabe una cosa, este pasaje nos dice que la unidad es un pilar del mover del Espíritu Santo. Un día escuché y me dijeron: tú obedeces a tu pastor aunque no entienda lo que hace. Es una verdad poderosa. Dios le dice qué hacer a él y tú tienes que seguirlo. Tú obedeces a tu líder de damas, de jóvenes, de bar, tú síguelo. Yo no sé por qué lo está haciendo el hermano, pero yo lo voy a seguir. Porque Dios se mueve en la unidad. Y el Señor se mueve a través de personas que Él pone para que la obra avance y siga adelante. Y sabe una cosa, hoy quiero decirle: si quieres avivamiento, tienes que tener unidad.
Tienes que hacer a un lado lo que tú piensas y muchas veces comerte lo que sientes y decirle a Dios: hágase tu voluntad y no la mía. Y que la iglesia sea bendecida y que la iglesia sea prosperada, y echar fuera todo aquello que de pronto el diablo quiere usar para dividir. No puede haber avivamiento donde hay división. No puede haber avivamiento donde hay un sentir contrario a la voluntad de Dios. Por eso en esta hora, no importa damas, varones, jóvenes, no importa las sociedades, tenemos que estar unidos para que la gloria de Dios visite nuestra congregación de una manera poderosa. Alabado sea Dios. Estaban unidos. Pero después, más adelante, dice el versículo 46: y perseveraban también unidos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, dice la palabra, y comían juntos con alegría. ¿Y qué más? Número 3, un tercer principio de la iglesia pentecostal, además de las señales y maravillas, además de la unidad, dice la palabra que se reunían y perseveraban unánimes cada día en el templo. Tercer principio, lo que estamos viviendo ahora, una iglesia que se congrega. Llegó pandemia y hubo mucha gente que dejó de creer en las reuniones congregacionales. A lo mejor allá en San Luis nada más, donde yo vengo. Pero hubo gente que, como todo ya era en línea, ¿sí me explico? Cantaban en línea, oraban en línea, diezmaban en línea, se ministraban ellos mismos ahí en su casa en línea, porque todo era en línea. Le entraba el espíritu de: ¿y si veo otro culto? ¿Y si escucho otro pastor? Al cabo que aquí nadie se va a dar cuenta. Ajá. Y si no me conecto, y si pongo nada más el celular que esté prendido ahí, que estoy viendo, pero yo estoy acá en el sofá siendo ministrado, acostado, aleluya. No pasa. Yo que creo que no pasó, hermano, pero estoy hablando de allá, ¿verdad? Y no se va a dar cuenta el pastor. La iglesia perdió la experiencia, porque nos dimos cuenta que una pantalla no es lo mismo que estar aquí. Porque la experiencia de estar aquí, aleluya, la experiencia de estar en un altar, la experiencia de estar unidos en medio donde está la gloria y la presencia de Dios, lo hace diferente todo. Alabado sea Cristo. Y sabe una cosa, la iglesia pentecostal vivía una experiencia extraordinaria al reunirse todos los días. Allá sí era culto todos los días. Allá no había gente que se cansaba y decía: ya lleva el pastor 2 horas, ya lleva 3 horas el culto. ¿Qué piensa el pastor? Que yo no tengo cosas que hacer. ¿Qué piensa el hermano que está predicando? Que yo no vengo cansado. No había nada de eso. Había un solo anhelo, un deseo de no irse de la reunión, porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahí habían sido sanos, habían recibido restauración. Y sabe una cosa, ¿quién se va a querer ir de una reunión donde está viviendo la gloria y el poder del Espíritu Santo? ¿Quién va a querer salirse de la presencia de Dios? ¿Quién va a querer que lo suelte el Espíritu Santo cuando es aquel que está sobre su vida todos los días en el templo? Los cultos de antaño tenían una hora de inicio, pero no de término. Hay una hora de que ya son 2 horas 45, ya debería estar terminando el hermano. No, Señor. Allá llegaba y la gloria de Dios caía. Es más, a veces apenas iba empezando el mensaje el predicador y la gloria de Dios caía. Toda la gente bajo la gloria de Dios. Y nadie estaba preocupado, hermano, por el tiempo ni nada. La hermana no le preocupaba el rímel. ¿Cuál rímel? Ni qué nada. Tirada en el suelo en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en una reunión donde está la presencia de Dios, nadie quiere irse. Amén. En una congregación donde está la gloria de Dios, nadie está pensando en el tiempo. Toda la gente está solamente pensando en disfrutar y vivir la experiencia de Dios. ¿Sabes una cosa? Hay un poder en el congregarnos. Cuando yo entendí esto, yo volteé al Antiguo Testamento y empecé a ver el día que Salomón consagró el primer templo. La oración que Salomón levanta y la contestación que Dios le da. Dios le dice a Salomón: voy a estar en cualquier lugar, pero aquí
en este lugar que me has consagrado para mi casa, aquí en este altar estarán mis ojos, estarán mis oídos y estará mi presencia en este lugar, y aquí bendeciré y aquí hablaré a mi pueblo y aquí me manifestaré a mi pueblo. Y Salomón entendió que había muchos lugares, pero ese lugar que había consagrado, la casa de Dios, el primer templo, ahí estaba la promesa de que estaría el poder y la gloria del Espíritu Santo. Por eso quiero decirle, aquí en esta casa hay promesa de Dios, aquí en esta casa hay promesa de Dios. El poder del Espíritu Santo puede moverse, puede manifestarse, porque es una promesa que Dios ha dado. No pierdas ese estilo de congregación. Dile a tu hermano, congrégate. Dígale a su vecino, por favor. No es que hoy juega las clásicos, aleluya. No es que hoy sale el programa, esa película que yo tanto. Un día un hermano me dijo, pastor, ¿qué pasaría si yo un domingo, en lugar de irme, porque ustedes conocen allá en Naranjo, cascadas, ríos, agua? ¿Qué pasaría si un domingo yo le digo a mi familia, hoy nos vamos al culto y nos vamos a las cascadas a hacer una carne asada allá en el cañón de la cascada color azul turquesa ahí? Y yo le regresé y le dije, pues, ¿qué pasaría si ese día viniera Cristo? Digo, pastor, ya no me diga nada. Ya no me diga nada. Ya me respondió lo que tenía que escuchar. ¿Sabe por qué? Porque a veces la gente le ha perdido fe al congregarse. Perdóneme, pero hay gente que incluso piensa, está bien si no voy este domingo. Vacaciones de Dios y de la iglesia. Ese día pudiste haber sido sano. El día que pudiste estar pero no quisiste estar, pudiste recibir promesa. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que venimos delante de su presencia, el Señor está aquí presto para bendecir, está presto para hablar, está presto para sanar. Y cuando alguien cambia una experiencia, una cita con Dios, está cambiando mucho. Estoy diciendo algo que usted tiene que comprender. Cuando alguien cambia una cita con Dios, está perdiendo mucho. Despreocúpate del especialista que si no llegas, no, eso no es tan trascendente. Despreocúpate del IMSS, santo es el que vive, si no llegaste a la cita. Despreocúpate de lo demás. Preocúpate si pierdes una cita con Dios, porque esa cita te pudo cambiar la vida. Esa cita pudo sanar a tus hijos. Esa cita pudo cambiar tu matrimonio. Esa cita pudo sanar a tu hijo que está oprimido por adicciones. Esa cita pudo producir un milagro en tu cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque cada que nos congregamos estamos viniendo delante de la presencia de aquel que es todopoderoso, de aquel que prometió en este lugar hacer señales y maravillas en la vida de la iglesia. Es por eso que ellos vivían experiencias sobrenaturales, porque se congregaban, porque venían a la casa de Dios, porque disfrutaban estar en la presencia bendita de Dios. Todos los días perseveraban en ese estilo de congregarse y de buscar la presencia de Dios. Pero quiero terminar con la cuarta expresión, verso 47. Alabando a Dios. Invito al grupo si me ayuda, por favor. Y teniendo el favor. ¿Con quiénes tenían el favor? ¿Con quién? No dice que con los hermanos. Con todo el pueblo. Y dice el versículo 47 en la parte final, y el Señor añadía, ¿cada cuándo? ¿No le parece extraordinario estas dos expresiones? Favor con todo el pueblo, y dos, cada día añadía el Señor a los que habían de ser salvos. Y usted lee eso y usted dice, increíble. O sea, hoy tenemos que hacer 100 campañas para que uno se convierta. Y dijo alguien por ahí todavía malito, y los que se convierten, medio se convierten. Pero allá cada día el Señor añadía, todos los días había gente salva. Pero hay una expresión primero que no quiero que pierdas. Y observa muy esto, porque esto es el detonante de lo que pasó después. Tenían el favor con todo el pueblo. ¿Sabe cómo se traduce esa palabra? Donde un cristiano iba, donde se presentaba un creyente de esa iglesia, había favor
había gracia, había presencia de Dios. Porque era una iglesia que estaba tan llena de Dios, que a donde iba, las puertas se abrían. Que a donde iba, Dios iba con ella. La presencia de Dios estaba con ella. De tal manera que la gente no quería estar lejos de la iglesia. La gente quería estar cerca de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, a donde llega una persona llena del Espíritu Santo, cambia la atmósfera, cambia el ambiente, cambia alrededor. Alabado sea el nombre de Jesucristo para siempre. ¿Sabes por qué? Porque cuando la presencia de Dios está impregnada en el cuerpo de un creyente, cuando la presencia de Dios está en el ser como ríos de agua viva, donde quiera que llega la iglesia, hace no solamente presencia, sino que también la iglesia siente la gente alrededor el favor, el poder y la gracia bendita de Dios. Por eso es una necesidad de estar llenos de esa presencia. La gente no te va a identificar por un gafet. La gente en el siglo presente no te va a identificar por una forma de vestir tampoco. La gente no te va a entender si tú llegas y le cuentas y le dices cuántas cosas tú sabes. La gente va a percibir si Dios está contigo o no. Hace unos días me hablaron, eso no lo había vivido yo. Una empresa, una cadena, una empresa muy fuerte ahí. Me habló la presidenta, la dueña de la empresa. Me dijo: pastor, tengo a 300 empleados ahora aquí. Y yo pensé entre mis agendas, ¿a quién voy a invitar para que venga y les dé una conferencia? Y me pasaron a la psicóloga de la capital de San Luis Potosí, me pasaron a tal persona conferencista de acá, me pasaron acá. Y de pronto yo dije: voy a invitar al pastor. No es cristiana, pero pastor, yo veo los programas de televisión. Tenemos televisión ahí en el pueblo. Todos los días nos regaló el Señor una hora de lunes a viernes. Pero yo veo el programa, yo veo que la gente sana, yo veo que hay milagros. Yo he visto gente que está allí que yo la conocí acá. Yo he visto que algo pasó en ellos. Pastor, le confío a 300 empleados. Hábleles. Sus familias están destruidas. Algunos están en adicciones. Algunos perdieron su matrimonio. Otros tienen hijos en la cárcel, en asuntos peligrosos. Pastor, les confío a esta gente. Les regalo un mes. Se lo brindo. Me dijo: cóbreme lo que quiera. Póngale cantidad a usted a las conferencias, pero démele 40 minutos todos los lunes antes de empezar la semana a cada una de las áreas de mis trabajadores. 40 minutos son suyos, haga lo que usted quiera, usted sabe lo que tiene que hacer, pero por favor, pastor, ayúdenos, haga algo, ayúdenos por favor. Le dije a Dios: de estas invitaciones no se repiten muy seguido en la vida. Y cuando me dijo: ¿cómo ve? ¿Cree que podrá? Le dije: claro que sí. Dije yo: de aquí soy, de aquí soy, de aquí soy. Y cuando me dijo: venga pastor, tal lunes empezamos. El lunes empezamos y empezamos, hermanos, empezamos a hablar. Empecé a hablar de los principios de la palabra, los principios que cambian, los principios del hogar, los principios de una vida libre. Empecé a hablar de la palabra, acerca de temas que yo sabía, adicciones, liberaciones. Empecé a hablar de todo eso, hermanos. Oiga, hermano, fue algo tan maravilloso, tan poderoso, hermano, porque lo que parecía una charla, 40 minutos de plática, yo les decía: y ahora final, tengo que orar por todos ustedes. Y todos decían: sí, ore por nosotros. Oiga, hermano, orábamos en esas bodeguitas donde estábamos reunidos. El poder del Espíritu Santo descendía ahí. Gente tatuada, gente bajo el alcohol, gente bajo problemas de drogadicción. Pero sabe una cosa: el poder del Espíritu Santo moviéndose en ese lugar, tocando personas, tocando vidas, tocando corazones. El asunto es que se acababa la reunión, y después de la reunión, que solamente era una charla de 40 minutos, a mí me dijo la empresaria, me dijo: usted puede decirle que si quieren un consejo, si quieren otra cosa, usted ya sabe, acabándose la reunión de aquí, usted sabe lo que hace con ellos. No me hubiera dicho eso. Le dije:
dije, te veo el jueves en sanidad. Ahí llego, pastor. Otro me dijo, le voy a llevar a mi hijo que está en drogadicción. Tráigamelo, porque todavía hay poder de Dios para liberar a la gente. Todavía, yo cuando veo eso digo, y el favor del pueblo estaba con ellos. Donde tú te paras, va Dios. Y quiero decirte en el nombre de Jesús que esa vecina, que esa calle donde tú vives también va a ser tocada por el Espíritu Santo. Joven, tus compañeros de la universidad, donde tú vas, también van a ser tocados por el Espíritu Santo. Porque cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, es Dios con nosotros, es Dios a través de nosotros. Y donde quiera que va la iglesia, va Dios, va el poder de Dios. Alguien levante su mano, póngase de pie ahí en su lugar y empiece a adorar la gloria de Dios. Vamos, vamos. Alguien abra su boca y empieza a adorar la gloria de Dios. Alguien abra su boca y empieza a adorar la gloria de Dios. Aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Dios te trajo aquí para llenarte, iglesia. Dios te trajo aquí para hacer una señal en tu vida, una maravilla. Y